Hace 15 años, el Barcelona era el equipo más temido del planeta. Hoy, sus rivales llegan al Camp Nou buscando 3 puntos, no sobreviviendo 90 minutos. Y esto no ocurre por accidente, ocurre porque el club tomó una decisión que parecía inevitable y resultó ser el inicio de una destrucción identitaria. No fue un error de mercado y un fallo táctico puntual, fue una reacción sistemática que había tardado décadas en construirse. Y esa filosofía tenía nombre, el ADN Barça. Para entender lo que el Barcelona destruyó, primero hay que entender lo que el Barcelona construyó. El equipo de Guardiola entre 2008 y 2012 no era grande por sus jugadores, eran grandes porque habían renunciado a sus individualidades. Xavi no buscaba el último pase, buscaba el pase correcto. Iniesta no desequilibraba para brillar, desequilibraba para que el sistema avanzara. Incluso Messi, el mejor jugador del mundo, presionaba cuando perdía el balón porque entendía que sin esa presión el sistema colapsaba. Eso era el ADN, no un estilo de juego, una cultura de renuncia colectiva que hacía al equipo imposible de detener. Y sus rivales lo sabían antes de salir al campo. Luis Enrique, entre 2014 y 2017, demostró que ese ADN podía evolucionar. Su Barcelona era más vertical, más directo, menos paciente, pero los principios seguían intactos. Presión colectivas, rol inamovible, sacrificios sin negociación. La MSN era la delantera más letal del mundo y los 3 corrían hacia atrás cuando el sistema lo exigía. Ganaron la Champions en 2015, completaron el triplete, demostraron que el modelo sobrevivía a los cambios de entrenador siempre que la cultura del vestuario permaneciera intocable. Ese era el Barça que daba miedo, y ese Barcelona existía hasta el verano de 2017, que fue cuando el PSG activó la cláusula de Neymar, 222 millones. La directiva del Barcelona tenía 2 opciones: bloquear la operación con determinación institucional o aceptar el dinero y reinvertirlo con inteligencia. Eligieron una tercera opción que nadie había pedido: aceptar el dinero, perder al jugador y gastar en nombres que no encajaba en ningún sistema coherente. Dembélé llegó desde Dortmund por 105 millones, Coutinho llegó desde Liverpool por 120 millones más, Griezmann llegaría después. Ninguno de ellos fue fichado pensando en función, fueron fichados pensando en titulares. La directiva necesitaba demostrar que el Barcelona seguía siendo un club capaz de atraer estrellas globales. La identidad del equipo era secundaria, la narrativa mediática era lo primero. El ADN no murió por falta de talento, murió por comodidad directiva, y nadie en el club tuvo el coraje de decirlo en voz alta. Sin un sistema claro, el vestuario empezó a fracturarse de forma que los resultados tardaron en reflejar, pero que cualquiera que estuviera dentro podía sentir. Los jugadores formados en la Masía, los que llevaban el ADN incorporado desde los 12 años, fueron perdiendo espacio frente a figuras externas que llegaban con sus propias ideas sobre cómo debía jugarse. La presión tras pérdida desapareció gradualmente porque nadie la exigía con consecuencias reales. El problema no fue vender a Neymar, fue perder el miedo a traicionarse. Y una vez que ese miedo desapareció, todo lo que llegó después fue inevitable. El 8 de agosto de 2020, en Lisboa, el Bayern de Múnich ganó 8-2, pero entender ese resultado solo como un marcador es no entender lo que realmente ocurrió esa noche. Lo que ocurrió fue que Europa dejó de respetar al Barcelona. El Bayern no sorprendió al Barça con un plan táctico novedoso, lo aplastó con los principios que el propio Barcelona había abandonado. Presión alta, transiciones verticales, roles colectivos por encima de libertades individuales. Cada pérdida de balón se convertía en una oportunidad alemana porque el Barça ya no sabía cómo recuperar la posición. Cada intento de circulación lenta era interceptado porque la presión ya no existía como automatismo colectivo. El marcador de 8-2 no fue una anomalía estadística, fue el resultado lógico de 3 años de decisiones erróneas presentadas como ambición. Después de esa noche, los equipos europeos dejaron de ver al Camp Nou como un lugar peligroso, y ese cambio de percepción es infinitamente más difícil de revertir que un resultado. 2 años después, el Barcelona quedó eliminado en la fase de grupo de la Champions League por primera vez en 20 años. Perdió contra el Bayern otra vez. El club que había definido el fútbol europeo durante una década no era capaz de superar la primera ronda de la competición que había dominado. El respeto no se pierde en una noche, pero esa noche en Lisboa fue el momento en que Europa firmó el certificado. Mientras el Barcelona buscaba culpables externos, el Manchester City de Guardiola demostraba en tiempo real que la filosofía abandonada no solo seguía siendo válida, sino que era la más avanzada del fútbol moderno. Guardiola tomó los mismos principios que había desarrollado en Barcelona y los adaptó sin traicionarlos. Fichó pensando en función, no en nombre. Exigió sacrificios colectivos sin excepciones y construyó un equipo que ganó la Champions en 2023 sin tener al mejor jugador del mundo. Una frase resume la diferencia. El City compró estructura y el Barcelona compró estrellas. Xavi Hernández volvió como entrenador en 2021. Nadie entendía ese ADN mejor que él, pero heredó un vestuario que había crecido durante 4 años sin esa cultura, una plantilla construida para otro modelo y una directiva que sigue creyendo que el próximo fichaje resolvería
lo que solo puede resolver el trabajo diario en un vestuario. Intentó imponer presión alta, los automatismos no estaban porque nadie los había exigido durante años. Intentó restaurar la jerarquía del sistema sobre el individuo. Algunas figuras del vestuario no lo aceptaron porque llevaban demasiado tiempo operando sin esa jerarquía. Xavi terminó siendo cesado. El hombre que mejor encarnaba el ADN del Barcelona no pudo trasplantarlo a un cuerpo que lo había rechazado durante demasiado tiempo. Un entrenador no puede cambiar en 2 años lo que una directiva destruyó en 5. Esa es la dura realidad que el club no quiere admitir. Y entonces llegó la solución de Laporta. No un sistema, no una cultura, sino un nombre: Lamine Yamal. Y es que Lamine tiene condiciones genuinas, eso no está en discusión, pero convertir a un adolescente en esperanza estructural no es gestión deportiva, es síntoma de desesperación institucional. El Barcelona lleva años sin poder responder a una pregunta básica: ¿cómo juega este equipo cuando las cosas se complican? Y en lugar de construir una respuesta colectiva, ha decidido que la respuesta es un jugador de 18 años. Eso no es fe en un talento, es abdicar la responsabilidad de construir algo real. Messi funcionó dentro de un sistema que lo hacía inevitable. El sistema creaba las condiciones para que su genio se expresara sin fricción. Sin ese sistema, Messi también habría sido un jugador brillante cargando con demasiado peso. Lamine Yamal no necesita ser el nuevo Messi, necesita un equipo que funcione sin depender de que él tenga una noche mágica. Y ese equipo todavía no existe. Pedirle a Lamine que salve al Barcelona es pedirle que pague una deuda que otros acumularon antes que le llegara al primer equipo. Eso no es un proyecto, es un error con nombre propio. El Barcelona tiene historia, infraestructura, la Masía y dinero suficiente para construir algo serio. No le falta recursos, le falta honestidad institucional para admitir que el problema no es de plantilla, sino de cultura, y que esa cultura no se compra en el mercado de fichajes. El ADN no murió por falta de talento, murió porque quienes debían protegerlo decidieron que era más fácil ignorarlo. Eso no es una crisis deportiva, es una mala elección. Y las elecciones tienen responsables. La pregunta que el Camp Nou debería hacerle a su directiva no es que cuándo van a ganar la Champions League, es si están dispuestas a construir un equipo de verdad o van a seguir comprando ilusiones hasta que no quede nada del ADN que alguna vez hizo a este club imposible de olvidar. Porque si la respuesta es la segunda, el Barcelona sabe perfectamente a dónde lleva ese camino. Y si os ha gustado este vídeo, yo os recomiendo que os veáis algunos vídeos de mi canal, como por ejemplo las actuaciones más perfectas jamás vistas en el mundo del fútbol. Y oye, si te ha gustado también, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido. No me enrollo más y nos vemos por la próxima. ¡Chao, chao!